Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Kerem Bürsin rompe el silencio y deja a todos sorprendidos. Esta relación la terminó Andersel, no yo. Una declaración directa, contundente y llena de emociones que ha reabierto viejas heridas y despertado miles de comentarios entre los fans de la que alguna vez fue una de las parejas más queridas de Turquía. Todo ocurrió durante una entrevista exclusiva concedida a un conocido programa de televisión. Kerem, visiblemente nervioso pero decidido a hablar, miró fijamente a la cámara y soltó la frase que nadie esperaba: no fui yo quien puso fin a nuestra historia, fue ella. Y aunque intenté entenderlo, aún no lo consigo. Estas palabras bastaron para que las redes explotaran con miles de mensajes. Algunos apoyaban al actor, mientras otros pedían a Hande que contara su versión. Según fuentes cercanas, Kerem habría guardado silencio durante meses, intentando respetar la privacidad de ambos. Sin embargo, el peso de los rumores y las especulaciones lo habrían llevado a dar este paso. Uno de sus amigos comentó: Kerem sufrió mucho. No hablaba del tema, pero se le notaba triste. A veces miraba el teléfono y se quedaba callado durante minutos. Mientras tanto, Andersel, quien se encontraba en un evento de moda cuando la entrevista fue transmitida, evitó hacer declaraciones directas. No obstante, su expresión al escuchar la pregunta de un periodista lo dijo todo. Prefiero no hablar del pasado, respondió con una sonrisa tensa antes de retirarse del lugar. Esa breve respuesta alimentó aún más la intriga. En las redes, los fanáticos no tardaron en dividirse. Algunos escribieron: Hande hizo bien, se notaba que él ya no estaba igual, mientras otros decían: Kerem siempre fue transparente, se nota que sigue enamorado. La conversación se volvió tendencia en cuestión de horas. Una persona cercana a la actriz afirmó que la decisión de terminar la relación fue muy difícil para ella. Hande lo quiso mucho, pero sintió que estaban en momentos distintos. Ella necesitaba enfocarse en su carrera y él quería estabilidad emocional. Por su parte, Kerem habría intentado mantener el contacto. Le escribió varios mensajes, incluso le propuso hablar para aclarar las cosas, pero ella ya había cerrado ese capítulo, reveló la fuente. En un momento de la entrevista, el presentador le preguntó a Kerem si aún sentía algo por Hande. El actor hizo una pausa, respiró profundo y respondió con sinceridad: el amor no desaparece de un día para otro. Siempre le desearé lo mejor, pero hay heridas que tardan en cerrar. Esa frase resonó con fuerza entre los espectadores, quienes percibieron en sus ojos un brillo de nostalgia. Un periodista que estuvo presente en el set aseguró que, tras finalizar la entrevista, Kerem permaneció en silencio durante varios minutos. Se le notaba aliviado, pero también dolido. Como si hubiera liberado algo que llevaba mucho tiempo guardando, comentó. En los días siguientes, las declaraciones de Kerem Bürsin se convirtieron en el tema más comentado de la prensa turca. Los programas de espectáculos abrieron sus emisiones con titulares como Kerem rompe el silencio y la versión que nadie esperaba. Incluso algunos de sus colegas de la industria reaccionaron con mensajes ambiguos en redes, lo que solo añadió más leña al fuego. Una reportera cercana al entorno de ambos reveló que, tras la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron una conversación final lejos de los medios. Fue una noche larga, con lágrimas y silencios. Ninguno quería herir al otro, pero sabían que no podían seguir igual, comentó. Según la misma fuente, esa despedida marcó profundamente a Kerem, quien durante meses evitó lugares donde pudiera coincidir con su expareja. Cuando veía su nombre en los titulares, cambiaba de tema. Era evidente que aún no la había superado. En contraste, Hande intentó reconstruir su vida profesional y emocional. Se la vio centrada en nuevos proyectos, sesiones de fotos y campañas publicitarias. Sin embargo, los seguidores más atentos notaron pequeños gestos que delataban nostalgia: un anillo que volvió a usar, una playlist compartida con canciones que escuchaban juntos.
Y una publicación con la frase "algunas historias no se olvidan, solo se transforman". Los fans interpretaron aquello como una indirecta hacia Kerem. Una fuente del canal donde se emitió la entrevista aseguró que Kerem dudó hasta el último minuto antes de pronunciarse. Tenía el guión de respuestas preparado, pero decidió improvisar. Dijo que ya no podía seguir callando mientras se decían cosas falsas sobre él. Y así, con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, el actor expuso su verdad. Después de la emisión, Ande habría llamado a una amiga cercana llorando. No esperaba que él hablara así. Ella siempre quiso proteger lo que vivieron, sin convertirlo en espectáculo. Esa reacción, según algunos periodistas, demuestra que aún existe una conexión emocional, aunque cada uno esté intentando seguir caminos distintos. En los foros y cuentas de fanáticos, miles de usuarios pidieron una reconciliación. Kerem y Ande son el reflejo del amor verdadero, escribió una seguidora. Otros, en cambio, defendieron la decisión de mantener distancia. A veces el amor no basta, se necesita estar en el mismo momento de la vida. A medida que los días pasan, la tensión mediática no cesa. Los paparazzi han comenzado a seguir a ambos actores con mayor insistencia, intentando captar cualquier gesto, llamada o mensaje que revele un posible acercamiento. Incluso se ha filtrado que Kerem estaría preparando una película con una trama muy similar a su historia real, dos actores que se enamoran en un set y deben elegir entre el amor o la fama. Es su manera de sanar, comentó un allegado. Cerrando la entrevista, Kerem dejó una última frase que conmovió a todos: "No guardo rencor. Si algo aprendí, es que amar también significa dejar ir". Con esas palabras, miró a la cámara, sonrió con melancolía y agradeció a sus seguidores por el apoyo. Las redes se llenaron de mensajes como "qué madurez emocional, Ande, respóndele, aún hay esperanza y esta historia no ha terminado". Por ahora, ninguno de los dos ha vuelto a hablar públicamente del tema, pero todo indica que esta historia aún tiene capítulos por escribirse. ¿Será posible una reconciliación o es realmente el final definitivo de uno de los romances más emblemáticos del entretenimiento turco? ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Kerem y Ande volverán a encontrarse cuando el destino los cruce de nuevo? Déjalo en los comentarios, dale like si te gustó este video y no olvides suscribirte para no perderte las próximas noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, queridos seguidores. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Hande Erçel hizo bien en terminar o que Kerem Bürsin merecía una segunda oportunidad? Dejen su opinión en los comentarios, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las próximas noticias del corazón turco.